Shalom, buenas noches, mis hermanos, buenas noches. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares. Que la gloria del Señor sea sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros. Aquí estamos desde Italia, Georgina, su hermana Georgina, Betlehem, Naciones sin Límites. Y aquí hoy le damos la gloria al Señor que podemos estar aquí compartiendo esta palabra. Les pido al Eterno verdaderamente que nos bendiga por medio de su santa palabra y que Él nos ministre con este mensaje tan hermoso que vamos a ver en el estudio del libro de Jeremías. Hoy damos inicio a la introducción y al primer capítulo de este libro. Y voy a orar para entrar en la presencia del Eterno. Padre Baruch Hashem, gracias te doy en esta hora, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por darnos este tiempo que podemos escudriñar las escrituras. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiándome, que me dé esa sabiduría para poder explicar lo que tú me has dado, lo profundo de este libro que es hermoso. Padre, ayúdame a poder expresarlo, que tu Espíritu Santo nos asista y que seas tú ministrando el corazón de tu pueblo, que nos dé, Señor, ese maná escondido que tú tienes para aquellos que aman tu palabra. Gracias te doy en esta hora. Toma tu control y dominio en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, el libro profético de Jeremías, a diferencia de Isaías, se centra más en un único acontecimiento, que es la caída de Jerusalén que sucedió en el 587-586 y los sucesos que condujeron a la tragedia. Eso es el tema central donde vamos a ver que se desarrolla el ministerio del profeta Jeremías. La estructura del libro. Yo lo dividí en tres partes. La primera parte vamos a encontrar, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25. Y esto lo hizo en base al argumento de los grossolanamente, en base al argumento y al contexto histórico que da el libro, ¿no? Entonces, vamos a ver que este libro, en el capítulo 1, empieza con el llamado del profeta Jeremías y va hasta el capítulo 25. Y aquí en esta sesión, mayormente lo que vamos a encontrar es todo lo que tiene que ver con la profecía del juicio. Este bloque se desarrolla durante el reinado de Josías y los inicios del rey Joacim. Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver aquí? Advertencias donde el profeta denuncia la apostasía y la infidelidad del pueblo. También este capítulo 25 tiene, cuando llegamos al capítulo 25, encontramos que está dividido desde el verso 1 hasta el verso 14. Vamos a ver que hace un resumen de todo lo que sucedió anteriormente desde el 1 hasta el 25. Y luego, desde el 14, verso 14 hasta el 38, vamos a encontrar, inician los oráculos a las naciones vecinas que estaban ahí, las profecías sobre las naciones. La segunda parte, vamos a encontrar relatos y conflictos y también la esperanza. ¿Por qué? Porque aquí el libro se vuelve más narrativo, más biográfico y está centrado en los reinos de Joacim y Sedequías, donde vamos a ver en los conflictos con los falsos profetas, todo lo que el Señor hablaba en contra de ellos. Vamos a ver, se desarrolla la primera deportación, vamos a ver las cartas a los exiliados, el libro de la consolación y la promesa de un nuevo pacto. El rechazo de la palabra del Eterno, el sitio y la caída de Jerusalén. Estos van desde el verso 26 hasta el verso 45. La tercera parte
está dedicada, encontramos en el libro, el juicio a las naciones sigue, pero aquí viene como el cierre, ¿no? Donde Jeremías va a actuar como un profeta a las naciones vecinas, pero se cierra con el registro histórico y con oráculos de juicio final contra Babilonia. Y es conocido como el apéndice histórico. Y van desde el capítulo 46 hasta el 52. Entonces, esto es el capítulo 52, ya es, aquí termina el libro. Tiene muchas similitudes con Segunda de Reyes 24 y 25. Explican más o menos lo mismo. Entonces vamos a ver lo que es el contexto histórico. Es necesario absolutamente que nos concentremos en lo que es el contexto histórico para poder conocer por qué la profecía de Jeremías era inminente, por qué el mensaje de él era un mensaje fuerte. Eh, Prácticamente el mundo conocido alrededor de ellos, de Judá, del reino, estaba viviendo un cambio de guardia muy violento. Es importante notar que mientras Isaías advirtió sobre el juicio futuro que vendría al pueblo, Jeremías y Ezequiel fueron quienes vivieron la ejecución en ese juicio por parte de los babilonios. Ellos la vivieron. La profecía de él era dirigida a alertar al pueblo porque todo era muy rápido, se estaba desarrollando. Ellos estaban viendo los cambios del conflicto de las naciones. Discúlpeme que estoy poco afónica porque con la alergia no ha sido fácil. Entonces, recordemos que Isaías dio todas estas profecías de lo que iba a suceder en la nación. Entonces, desde el tiempo del comienzo del ministerio de Isaías hasta el comienzo del ministerio de Jeremías pasaron aproximadamente 113 años. Entonces, la atmósfera que había era el colapso de Asiria y el ascenso de Babilonia. En los tiempos de la profecía que estudiamos de Isaías, el imperio asirio era la superpotencia. Eran conocidos como una maquinaria de guerra imparable. Y la táctica que ellos usaban era deportar a las poblaciones. Y ya no, como hicieron con el reino del norte y las 10 tribus. Esto fue por el imperio asirio. Este dominó la región por algunos 136 años. Él estuvo en dominio. Tras la muerte de su último rey, Asurbanipal, comenzó a debilitarse debido a las guerras civiles y al surgimiento de nuevas amenazas de parte de Babilonia, con la perfecta voluntad del Eterno, de acuerdo al propósito que el Señor tenía para las naciones. Porque el Señor, como Él lo profetizó en Isaías capítulo 10:5, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí vemos que el Señor tiene control. Dios tiene control de todos los acontecimientos del pasado y de todos los acontecimientos de hoy y del futuro. Todo lo que sucede en las naciones está bajo totalmente control del Eterno. A veces nosotros pensamos, por ver las cosas muy fuertes que pasan, como que si las cosas se le han salido de la mano, pero estudiando este libro nos vamos a dar cuenta de que no, Dios tiene control de todo. Él sabe lo que hace. Dios tiene control. Él sabe lo que hace, mis amados. Él usó a Siria para traer juicio
a la nación de Israel y fueron deportados las 10 tribus. Pero ahora cuando llega el momento determinado que el Señor ya quiere o traer también, corregir a los asirios, entonces el Señor también permite que empiece esta caída de ese imperio, un imperio que fue conocido por un imperio cruel. Isaías 10:12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto y la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Entonces aquí vemos que en el tiempo de la profecía de Jeremías, esto está en pleno cumplimiento. El Señor vino permitiendo todo lo que fue se estaba debilitando el imperio asirio porque el Señor quería llevarlo a su término. Y en el libro de Nahum encontramos todo lo que tiene que ver con la caída, lo que Dios hizo para derrumbar este reino, este imperio. Entonces, mientras Asiria decaía, había un líder caldeo que es llamado Nabopolassar, unificó las tribus de Babilonia y se alió con los medos. Y en el año 612 lograron la caída definitiva de Nínive, que era la capital de Asiria. Y bajo el mando del rey Nabopolassar, y luego tras su hijo Nabucodonosor, número 2, que es el que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a estudiar en los siguientes libros, Jeremías, Ezequiel, Daniel, vamos a ver a Nabucodonosor. Entonces, Babilonia se convierte en la nueva superpotencia. Egipto estaba intentando recuperar terreno ante el vacío que dejó el poder de Asiria. Por eso, Faraón Necao II de Egipto intentó expandir su influencia hacia el norte, hacia Canaán y hacia Siria. Entonces, ¿qué sucede? Que esto puso a Judá en medio de dos naciones que eran potentes. Todavía Egipto al sur y Babilonia al norte. Entonces, Babilonia empieza a ascender y con la batalla de Carquemis en el 605, años más adelante, este fue el evento decisivo donde allí Nabucodonosor derrotó a los restos de los ejércitos de Asiria y a sus aliados que se habían aliado con Egipto. Entonces aquí, a partir de este momento, Babilonia se convirtió también en el amo de la región y incluyendo el reino de Judá, donde Jeremías estaba viviendo y donde estaba por comenzar ya su ministerio. Entonces, Judá quedó bajo el dominio total de Nabucodonosor, lo que llevó a las sucesivas deportaciones y finalmente a lo que es la destrucción de Jerusalén. Entonces, aquí vemos, esto es el entorno que estaba alrededor de las naciones, en las naciones que tenían que ver con Israel. Entonces, el Señor describió con antelación la caída de cada imperio. Cada imperio fue descrito como venían, el uso que el Señor le daba como instrumento de juicio, y el Señor luego, cuando llegaba su tiempo, pues el Señor también juzgaba a esos pueblos porque eran pueblos pecadores. Entonces, hoy vemos qué está pasando, amados hermanos, hoy. Hoy vemos que hay un gran movimiento, que Trump, ¿verdad? Está haciendo cosas como Nabucodonosor aquí en Israel, unido a Israel. Vemos que él invade así, ataca a lo que verdaderamente también tienen que ver con Asiria, porque Irán, Irak, toda esa parte, ¿verdad? Babilonia,
vemos lo que está pasando, esta guerra que se armó en Irán y lo que pasó en Venezuela. Entonces, ¿qué está sucediendo? Dios no cambia. La misma táctica que el Señor usó en el tiempo de Jeremías es la misma táctica que el Señor está usando hoy con la guerra de Ucrania, juicio para Ucrania. El avance de la Rusia, todo eso no está ahí por casualidad. El Señor está actuando porque Dios está en este tiempo preparando lo que es la plataforma. Ahora en este tiempo se está armando el rompecabezas que tiene que ver con el cambio del mapa geopolítico actual, mis hermanos, para que se establezca ese mapa geopolítico que va a darle eh, el poder al anticristo. Esto es el tiempo que estamos. Por eso vemos, es importante que nosotros aprendamos de estos libros para que nosotros aprendamos a entender el Señor, para que veamos que aunque sea hay sufrimiento, aunque sea hay situaciones difíciles, Dios tiene el control y Él está haciendo todo en modo correcto. Nosotros estamos en el medio de estos eventos y sobre todo las personas que están viviendo, siento mucho la presencia del Espíritu Santo, sobre todo las personas que están viviendo en esos momentos de guerra donde ellos lo viven. Nosotros lo vemos desde el externo, pero ahí en Irán solo Dios sabe lo que está pasando con el pueblo. Pero tenemos que entender que el Señor está trabajando en el corazón de muchos pueblos, como Él va a trabajar en el corazón del pueblo de Israel a través de la invasión por mano de Nabucodonosor. Eh, en Nahum capítulo 2, 13, hay una concordancia que dice, heme aquí contra ti, dice Yahweh, Yahweh de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y la espada devorará a tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Eso era referente a la caída de Nínive. Entonces aquí vemos que el Señor está actuando. Él actúa en el pasado y hoy en día cuando veremos la total caída de lo que es ese gobierno opresor en Cuba, lo vamos a ver porque el Señor no se queda indiferente. Es solo que todo tiene su tiempo. Entonces, mientras Nínive caía bajo el agua y bajo el fuego, porque después vamos a estudiar bien también eso, el reino de Judá vivía una época de enorme tensión. Ahora vamos a ver lo que era el contexto en la nación. Esa caída de Nínive, ellos estaban viviendo con grandes tensiones porque habían cambios profundos. Y durante décadas, Judá había estado como vasallo de los asirios, obligado a pagar pesados contributos para evitar ser destruido. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 14, de ahí en adelante. Por eso, la decadencia y el colapso de Asiria, ellos lo vieron como una mezcla de alivio y de oportunidad política. En ese preciso momento, alrededor del año 612, Judá estaba siendo gobernado por el rey Josías, uno de los monarcas, de los reyes más importantes y más justos para ese tiempo de la historia, ¿no? Su reinado estuvo marcado por dos dinámicas principales, que son la reforma religiosa y nacional. Porque él, aprovechando que Asiria estaba demasiado débil para controlar sus provincias, Josías inició una profunda reforma interna y eliminó los altares de los dioses extranjeros y centralizó el culto en el templo de Jerusalén. Y intentó unificar también el pueblo que estaba un poco dividido, recordemos, con los dos reinos, Judá e Israel.
Israel ya deportado, pero había ciertas diferencias, ¿no? Y él tentó claramente de recuperar el favor del Eterno. Dice la palabra en segunda de Crónica 34, desde el verso 3 en adelante. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Elohim, al Elohim de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén de los lugares, y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Entonces, él hizo una grande obra. Y en ese prácticamente contexto, vamos a ver que se desarrollan los primeros años del ministerio de Jeremías. Entonces, eh, también por ese breve tiempo donde estaba la caída de Asiria, donde estaba cayendo, los judíos vivieron un poco de libertad porque ellos no lo habían podido vivir por 136 años de opresión asiria. Entonces, aquí prácticamente también Josías intentó incluso expandir el territorio hacia el norte, que estaban ocupados antes porque habían desaparecido el reino de Israel y estaban ocupados por todas esas personas que vinieron de Babilonia, que trajeron esos asirios y que establecieron ahí. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo en la nación cuando Jeremías viene llamado a su ministerio. Eso es, este ministerio de Jeremías en la línea del tiempo se va desde el año 13 de reinado de Josías hasta los últimos, él profetizó durante los últimos 18 años que comprendían el reinado de Josías y hasta la muerte del rey en la batalla de Megiddo. Eso es en el año 609 aproximadamente y lo podemos leer en segunda de Crónica 35, desde el verso 20 hasta el verso 25. Entonces, luego su ministerio prosigue hasta la caída de Jerusalén en el año 11 de Sedequías, que era hijo del rey Josías. Esto es en el año 586. Entonces, su ministerio duró aproximadamente 41 años de profecía en Judá. Más luego, cuando él se ve obligado, también profetizó en Egipto. Bueno, los libros que son fuera de la Torá, encontramos que él murió en Egipto. Eso es lo que dicen los libros externos. Pero yo no me voy a anticipar porque pienso que la que va a hacer esos estudios finales deberá irse a investigar. Yo le dejo aquí la curiosidad. Vaya a ver que ahí está la historia de cómo murió él. Entonces, mis amadas, el mensaje, eh, el mensaje de él, como les había dicho, eh, Jeremías, su ministerio fue llamando al pueblo al arrepentimiento. Y él trajo un mensaje que era urgente. Era un mensaje que el Señor le puso urgencia. Llamar al pueblo al arrepentimiento, declarar el juicio inminente, pero con la esperanza de restauración. Entonces, juicio. ¿Por qué? Porque él denuncia la idolatría y la injusticia social y la corrupción de los reyes y los sacerdotes. De esperanza porque también, a pesar del desastre que estaba viviendo la nación, Elohim promete un nuevo pacto. Jeremías es conocido como el profeta llorón, así es que usted lo busca, bueno, el profeta llorón. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás profetas, él dejó ver su humana frustración. Él dejó ver el sufrimiento por el rechazo y por la dureza de corazón del pueblo.
Y el peso de su mensaje, que era tan inminente, y la responsabilidad de anunciar lo que era la deportación que sí o sí iba a vivir el pueblo, con la consecuente destrucción del templo. Y esta no era una tarea fácil de llevar. Eh, Dios permite que a través de Jeremías, en todo lo que es su biografía, porque es el único de los profetas que se abre, es el único que vamos a encontrar, que habla tanto de que tiene un diálogo de sus emociones. Entonces yo entiendo que el Señor aquí quiso dejarnos entender porque para que nosotros pudiéramos ver la realidad de lo que es la vida de un profeta, de un verdadero profeta en esa época que ellos vivieron. Entonces, esto es lo que yo no lo llamaría llorón, sino que entiendo que ahí hubo un propósito. El Señor quiso hacernos ver todo lo que pasa a un profeta y todo lo que puede ser la humanidad, de que muchas veces en los otros libros no viene descrita, ¿no? Jeremías es un nombre hebreo que en hebreo es Yermiyahu y significa Yahweh es exaltado, Yahweh establece. Voy a darle lectura, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que hayan podido entender todo lo que he venido explicando. Voy a darle lectura a los primeros 3 versículos del libro de Jeremías. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcia, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra que Yahweh le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, aquí él hace un asunto de todos los reinos, por eso este libro no es tan difícil, porque realmente él mismo señala en todas las veces que le vino la palabra del Eterno, la palabra profética. Entonces, no existe una genealogía detallada y completa del profeta Jeremías en la Biblia, que rastree sus antepasados, como ocurre con otros personajes bíblicos. Solo sabemos que su padre fue un sacerdote llamado Hilcias, y su linaje sacerdotal proviene de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque a los hijos de Aarón le correspondió vivir, le entregaron cuando se repartieron las tierras a los levitas. Esa ciudad Anatot fue una de las ciudades en las cuales se establecieron los hijos de Aarón. Eso está en Jueces capítulo 21, verso 18. Anatot también pasó a la historia por un evento importante que fue la exclusión de la línea de Abiatar. También es conocida porque ahí estaban el linaje de algunos sacerdotes que fueron rechazados. Que Salomón los rechazó, eso lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 2, 26 y 27, donde Salomón le dijo, vete a Anatot, a tus herencias, pues eres digno de muerte. Esto fue Abiatar. ¿Por qué? Porque él traicionó a David cuando Absalón estaba saliendo, ¿no? Quería traicionar a su padre. Él se fue de la parte de Absalón. Así echó, dice el verso 27, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Yahweh para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, desde este momento, ¿por qué es importante traigo esto? Porque tenemos que entender que el sacerdocio que estaba gobernando, que tenía el cargo de la función del tiempo, del templo, eran los que venían por la línea de Sadoc, porque cuando viene excluida la línea de Abiatar, fue llamado Sadoc. Ellos estaban juntos. Eso está en los libros de Reyes. Usted puede ir ahí y ve que realmente ellos estaban juntos.
pero ahí hubo una separación. Entonces, ¿quiénes quedaron en control? ¿Hacia dónde Jeremías estaba dirigiendo también su profecía? Las amonestaciones que el Señor estaba dando eran a los sacerdotes que venían de la descendencia de Sadoc, como era el sacerdote, sumo sacerdote Hilcias. En el reinado de Josías, en los primeros 18 años de la profecía de Jeremías, estaba el sumo sacerdote Hilcia y venía de esta descendencia de Sadoc. Ellos eran los que controlaban la élite en el templo, ¿no? Ellos tenían el control. Por eso vamos a ver a medida que se desarrolla el libro de Jeremías que la profecía era dirigida contra esa falsa de religiosidad, la hipocresía del sacerdocio en ese tiempo. Entonces voy a pasar a los versos del 4 al 9. Dice: vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije: Yahweh, Señor Yahweh, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahweh: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aquí vamos a darnos cuenta también que como hace el Señor, llama y le habla a Jeremías y le dice que antes de que él se formase en el vientre lo había conocido. Entonces, esto nos enseña que antes de la concepción de cada ser humano, nosotros fuimos escogidos por el Eterno. Él nos creó el espíritu y Él nos conoció antes de que llegáramos al vientre materno. Y nos da un propósito que es distinto en cada persona, pero nunca nacemos sin propósito. Mira lo que dice para confirmar esta palabra. En Romanos capítulo 8 podemos entender muy claro, dice el verso 28 y el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ese es el llamamiento. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Bueno, y aquí vemos que el Señor nos aparta y que los profetas, hay una particularidad con los profetas. Los profetas, el Señor les habla directamente y le da una misión. Es distinto al don de profecía. El don de profecía es un don donde el Espíritu viene sobre nosotros porque tenemos ese don y podemos profetizar. Podemos profetizar, pero tu vida no está dedicada a la misión como la de Jeremías, que el Señor lo llama desde pequeño y le dice: tú vas a hacer esto, como dice aquí la palabra, que el Señor lo llamó y le dijo que tú vas a ir a donde yo te mande y tú vas a decir lo que yo te diga. El ministerio profético es distinto en esas, por eso, porque la persona que es dedicada a ese ministerio, su vida está siempre alrededor de eso. Sin embargo, el don de profecía, tú vives tu vida, no eres que te manda a una nación ni a otro lugar, sino que tú haces tu vida al servicio del Eterno, pero no estás dedicado totalmente como los profetas, es distinto. Entonces, a lo que era el ministerio, ¿no? De llevar la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Señor ponía la palabra, Él puso las palabras
que ellos tenían que hablar. No era fácil, no era fácil eh, ser un profeta en los tiempos de Jeremías. Por eso es que él dice, ay, soy un niño, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos que recordar eh, que ser un verdadero profeta implicaba llevar una vida con muchos desafíos, muchos sacrificios, sufrir el rechazo y las amenazas continuas del pueblo, insultos. Y Jeremías sabía la muerte que había hecho Isaías, que fue partido en dos. Él lo sabía porque eran cosas que todos lo supieron. Entonces, cuando el Señor le hace su llamado, él dice, ay, no es que lo recibe con ese gozo, ¿no? Tuvo temor, porque realmente la vida de los profetas era muy triste en muchos aspectos, ¿no? Porque ellos estaban rodeados de un pueblo duro de servir y en aquellos tiempos podían arriesgar su vida. Llevar el mensaje, la palabra del Eterno, podía arriesgar su muerte como murieron muchos. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, verso 34. Esto es Yeshua hablándole a los fariseos, acusándoles, declarándole lo que le iba a venir a ellos. ¿Por qué? Porque sus antepasados mataron a los profetas. Y mira lo que dice. Disculpen, como le estaba diciendo, el contexto era ese. El Señor estaba hablando que los, eh, los, los padres de los fariseos y de todas esas personas, ¿no? De los sacerdotes, ellos fueron los que mataron a los profetas. Por eso dice aquí, ¿eh? En el verso 34 en Mateo 23, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto era en el tiempo de Yeshua, y eso sucedió de nuevo. Ellos mataron cómo murió Pedro, cómo murió al apóstol Pablo. Todos los emisarios tuvieron una muerte terrible a mano de ellos. Entonces, eh, nos damos cuenta de que el impacto del llamado a Jeremías, él no lo recibe él lo recibe con ese temor, ¿verdad? Pero el Señor se le impuso. Le dijo, tú irás y a todo lo que ella te diga, tú lo vas a hacer. Entonces, la palabra que aquí encontramos como niño en hebreo es la palabra Naar, y el significado de la palabra Naar es muy flexible. ¿Por qué? Porque lo vemos para describir a Moisés cuando era pequeño, en la misma palabra, en Éxodo 6, 8, 6, en Éxodo 2, 6. También cuando José tenía 17 años, aquí también como joven es la palabra Naar. Entonces, eso es en Génesis 37, 2. Entonces, también Samuel fue llamado jovencito y también esa es la misma palabra, Naar. Entonces vemos que esta palabra se usa para ¿qué? Para describir a una persona que puede ir desde un niño pequeño hasta una edad de adolescente. Entonces nos damos cuenta que su llamado pudo haber sido de 15, 14, 12, 17. Muchos concuerdan con que el llamado de Jeremías fue desde los 17 hasta los 25 años. Él podía estar en esa edad. Entonces, esto es lo que prácticamente lo que resguarda esta parte. Voy a darle lectura al verso 10. Dice así. El Señor le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Entonces vemos que el mensaje de Jeremías fue uno de los más difíciles que tuvo que llevar, y fue muy rechazado, ya que realmente tenía que ver con un cambio radical, con un cambio inminente y un cambio radical. Y el proceso de restauración conlleva dolor.
y conlleva sufrimiento a una nación. Hoy lo vemos lo que está pasando en Irán. Ellos están pasando por un proceso de cambio radical, donde el Señor, ¿qué está haciendo? Arrancando, destruyendo, arruinando, derribando. 4 verbos negativos y después 4 verbos positivos, 2 verbos positivos, edificar y plantar. Vamos a ver el significado profundo que tienen estos verbos para que nosotros podamos entender cómo el Señor verdaderamente estuvo atento para ejecutar todo esto. Arrancar, prácticamente, antes de explicar esto, eh, meditando en todas estas palabras, vemos que tienen que ver para que con una construcción, ¿no? Para que haya como una construcción. Antes de uno construir algo, si hay alguna ruina o hay algo que está dañado, tú tienes que derribar todo. No se puede construir algo importante sobre ruinas, sobre cosas que estén inestables. Por eso es que el Señor aquí dice arrancar, destruir, arruinar. Y tampoco en lo que es eh, arruinar y también destruir, arrancar, no se puede tampoco sembrar un campo cuando está lleno de hierba. Usted no puede. Entonces, por eso vemos que el Señor usa términos que ellos conocían, porque estaban familiarizados con la construcción y con la agricultura. Aquí arrancar es el primer verbo y en hebreo es nataz y se refiere a desarraigar o extraer algo de raíz. Arrancar es desarraigar, extraer algo de raíz, como una planta muerta, ¿no? Entonces, esto estaba implicando que el cambio que el Señor iba a traer a la nación era total y desde el origen. Esto era lo que el Señor iba a hacer. Por eso después vemos que subendrá el destierro y las deportaciones. Destruir es el verbo hebreo natatz y significa demoler o despedazar algo. Y era usado para derribar los altares paganos y los muros de piedra. Se ve esta palabra en ese entorno. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que estaba haciendo también eh, el Señor por medio de Josías, que arrancó, destruyó. Y también lo que el Señor iba a hacer sucesivamente con las casas de ellos y con el templo, la destrucción del templo. Es despedazar, demoler. Arruinar es la palabra abad e implica perecer o causar la pérdida total de algo. Y describe un estado de desolación o desaparición. Entonces, esto tiene que ver con la tierra que iba a quedar desolada. Derribar, en hebreo, harás, significa echar abajo, desmantelar una construcción de forma violenta. La confianza que ellos tenían y su seguridad en lo que era, porque el templo ellos lo consideraban que si estaba ahí el templo, la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, toda esa confianza que ellos tenían, el Señor ya estaba dando una palabra, que el Señor iba a romper todo eso. El Señor iba a hacer, ¿verdad? Un cambio profundo porque Dios quería quebrantar, limpiar el corazón, obrarle de adentro, porque todos los problemas que ellos se vieron, con todas las cosas, no era fácil el trabajo. Lo vamos a ver estudiando yo me leí todo el libro. El trabajo que el Señor tenía que hacer verdaderamente tenía que ser fuerte, porque el pueblo tenía un corazón duro, muy duro. Y entonces el Señor usó estas palabras derribar, ¿eh? Para poder echar abajo y desmantelar todo lo que ellos tenían. Cuando habla de edificar es la palabra baná y es el acto de construir una casa, una familia o una nación y tiene que ver con establecer algo sólido. La palabra plantar, también término agrícola, y esto significa fijar o establecer
o sembrar para que algo crezca y dé fruto a largo plazo. Esto es el significado de nata en hebreo. Establecer, fijar o sembrar algo para que a largo término dé un fruto, a largo plazo. Entonces, todo esto que hemos visto tiene que ver con la estructura y el crecimiento, con el construir y para darle crecimiento. Entonces, cuando Jeremías habla de edificar, él se está refiriendo a que el Señor quería una estructura sólida, establecer una estructura sólida, como una sociedad basada en la justicia y en la ley, que era lo que ellos no tenían, lo que ellos no querían. ¿Eh? Y por otro lado, para plantar, eso también sugiere que algo que es, nos damos cuenta que algo orgánico necesita del tiempo, necesita raíces, cuidado, para que puedan dar fruto. Por eso todos los 70 años de desolación, porque el Señor quería que haya un fruto, y el Señor iba a estar ahí dedicándose para que todo eso pudiera ser real y pudiera manifestarse. Entonces, con todo esto, la palabra del Eterno, con estos verbos, está cercando, está buscando de crear algo duradero y que traiga vida a su pueblo. Esto era la intención de estos verbos. Entonces, cuando el Señor dice en el verso 11, voy a leer del 11 al 15, la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿tú qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí a Yahweh, vino a mí palabra de Yahweh por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Bueno, aquí vemos cómo él es muy descriptivo, ¿no? En lo que él explica cómo fue que Dios le dio esta revelación. Esos son como dos visiones que el Señor le da. Y en estas visiones, el almendro es, vamos a hablar de lo que es este árbol. Esto es uno de los primeros árboles que se despierta en el invierno y que florece a menudo mucho antes que todo, ¿no? Y aun cuando no tiene todavía las hojas, ya salen las florecitas que nosotros vemos, que le hemos visto, que son, esa que le pongo ahí en la imagen, que son blancas y rosadas. Esas florecitas, cuando aparecen, ¿verdad? Ya indican que la primavera está cerca. Entonces, este árbol, estas flores nacen en enero y febrero. Son los que despiertan como la primavera, ¿no? Eso es en el Levante, pero también aquí veo que yo le he visto estos árboles. Entonces, la rápida transición de la floración a la fructificación lo convierte en un símbolo natural de vigilancia y de rápida culminación. De vigilancia porque es un árbol como que se mantiene vigilante hacia lo que es que llegue el buen tiempo, ¿no? Y de pronta culminación porque antes que salgan las hojas ya están las flores. Entonces esto es, Dios usa esta palabra para darle un significado profundo a lo que Él quiere hacer. El juego de palabras en hebreo se oye mejor porque la palabra almendro en hebreo es la palabra shaket, que literalmente tiene que ver con significa el que despierta. Esta es la palabra literal en hebreo. El almendro es chaquet y significa el que despierta o el vigilante. Y por otro lado, la palabra que Dios usa para decir apresuro o estoy vigilando es la palabra shoket. Suenan casi idénticas, creando una conexión lingüística directa entre lo que Jeremías Dios le muestra y la acción que el Señor ciertamente iba a ejecutar. A través de esto el Señor le estaba diciendo que rápidamente, que su mensaje era inminente, porque no iba a pasar mucho tiempo a que estos eventos se dieran. Y nosotros vamos a ir viendo paso a paso con el desarrollo del libro
¿cómo estas palabras no van a llegar a la mente? Porque el Señor verdaderamente actuó rápidamente. Y esto tenía que ver con el asedio, porque cuando él también él le dio la visión de la olla hacia el norte, el Señor le da estas dos visiones juntas para decirle lo que se apresura. Entonces se apresuraba el asedio de Babilonia que vendría desde el norte. Pero si nosotros nos damos cuenta y miramos en una mapa, vamos a darnos cuenta que Babilonia no quedaba al norte. Aquí dice, en el verso 14, dice, y me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Entonces el Señor ya le da lo que es el juicio de lo que él va a ejecutar. Entonces también le explica el Señor aquí que vendría del norte, pero yo meditaba, ¿por qué del norte? Entonces, cuando estas naciones estaban ubicadas en una parte donde tras Israel y Babilonia había el desierto de Arabia, era imposible que las tropas pudieran atravesar todo ese desierto. Entonces ellos tenían que costear, ahí le estoy viendo para que ustedes vean el mapa, todo lo que era esa parte que se le llama el creciente fértil. Ellos no pasaban, tenían que costear por una otra parte para ir por la otra parte y hacían esa ruta que era la ruta que se hacía muy famosa porque el desierto en aquel tiempo no tenía agua, no tenía planta, no tenía nada. Y las tropas de guerra salir a atravesar un desierto era como algo suicida. No tenían provisión, no tenían nada. Entonces ellos se veían obligados a costear esa ruta y entraban por Siria y Siria estaba al norte. Por eso quedó en el lenguaje bíblico el norte es símbolo de juicio, es símbolo de guerra, es símbolo de invasión. Entonces por eso el Señor dice que del norte se soltará el mal. Dios sabía, Dios vigila todas las cosas, Dios sabe. Entonces es tremendo porque el Señor le estaba dando a Jeremías este mensaje que él iba a orar rápidamente. Entonces me imagino el corazón de Jeremías, porque él estaba en el medio de su pueblo. Entonces voy a terminar ya con la otra parte desde el 16 al 19 que dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos y levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, porque para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Entonces aquí vemos que el Señor da aquí en este primer capítulo, ya nosotros vemos el anuncio del juicio y estamos viendo el motivo por el cual iba a venir el juicio y ya estamos viendo también cómo el Señor le da una seguridad al profeta Jeremías y le exhorta, le recuerda que claramente ellos iban a pelear contra él, como le dije, pero no lo iban a vencer, porque cuando habla de una ciudad fortificada, esto representa el resguardo y la capacidad de resistir un asedio prolongado frente al ataque que sus propios compatriotas iban a hacer con Jeremías, pero él no iba a caer. Cuando habla de una columna de hierro, el hierro era el metal más fuerte de la época.
y una columna sostiene el peso de la estructura. Entonces, esto indica que el profeta tendría la firmeza necesaria para no quebrantarse bajo la presión social y política que él iba a vivir con el pueblo. Cuando nos habla de muro de bronce, a diferencia de los muros de piedra que usaban los babilonios en ese tiempo, y como todos, ¿no? Para derribar, que se podían derribar con los arietes, este muro de metal simboliza la defensa impenetrable contra los ataques verbales y las persecuciones que que Jeremías iba a vivir. Entonces, en todo esto me impacta porque el Señor en el primer llamado le dio todo, le explicó todo lo que realmente le iba a pasar. Y también él le identifica cuáles eran los grupos que se iban a levantar. Y realmente estos fueron los que se opusieron al mensaje, los reyes, que tiene que ver con los nobles o los nobles en español, los sacerdotes y el pueblo en general. Entonces, prácticamente Jeremías estaba solo eh, porque tenía una resistencia de parte de todo, pero también él contaba con una protección y una resistencia sobrehumana que el Señor le entregó. Entonces, mis hermanos, este libro, este es el inicio, un banquete extraordinario. A pesar de que el libro en el primer capítulo nos da, prácticamente nos cuenta todo, pero el, ¿cómo se dice? El mensaje profundo, nosotros lo vamos a ver a través de las páginas, todos los capítulos. Yo dedíquenle tiempo, porque verdaderamente vamos a ver algo que se vio en el pasado, mis hermanos, pero lo mismo que nosotros encontramos hoy. La gente no quiere oír la palabra del Eterno. La gente no quiere ser corregida. La gente no quiere recibir ninguna mala noticia. Aún se comporte mal. Las personas quieren vivir haciendo lo mal hecho, pero también quieren que todo le vaya bien. Eso está escrito en la palabra. El Señor lo describe en la palabra. No puede, la maldición nunca llega sin causa. Siempre hay un motivo que la provoca. Entonces, vamos a gozarnos. Les saludo, mis hermanos. Espero que hayan podido entender. Discúlpenme porque verdaderamente he hecho dificultad porque la garganta. Pero bueno, shalom, buenas noches, bendiciones.